Hoy hablaremos un poco sobre la tormenta de citocinas y los efectos que tiene en el COVID-19. Se conoce también como estallido temprano de grandes cantidades de citocinas, lo que las citocinas son mensajeros en este caso que son activados por los efectos lesivos de las respuestas inmunitarias de las bacterias extracelulares y las principales consecuencias lesivas de las respuestas del anfitrión frente a bacterias extracelulares es la causa de una inflamación y pueden llegar a provocar incluso un shock séptico. Las citocinas son los mensajeros que se activan por efectos lesivos de las respuestas inmunitarias a través del material extracelular. Por ejemplo, aquí tenemos a una célula que se le aplica algún estímulo y esta va a secretar las citocinas a la cual estas van a reaccionar sobre alguna célula haciendo un efecto biológico. Es una consecuencia patológica grave de la infección diseminada por algunas bacterias, gram negativas y gram positivas. Este es un síndrome caracterizado por un colapso circulatorio y una coagulación intravascular diseminada. En la primera fase se debe a las citocinas producidas por los macrófagos activados por los componentes de la pared celular bacteriana como el LPS y los péptidos glucanos, el factor de necrosis tumoral, la interleucina 6 y la interleucina 1. Estos son los principales mediadores del shock séptico. Tenemos que los linfocitos T son activados a través de un superantígeno, pero el superantígeno no es más que un antígeno, solo que va a estar unido con un receptor linfocito T, que es el TCR, y una molécula de MHC2 de clase 2. Entonces estas células van a ser presentadoras de antígeno. Al momento que ocurra eso, quiere decir que los linfocitos T se van a empezar a producir más. ¿Y qué pasa? Si estos linfocitos T se producen más, ellos empiezan a producir más citocinas. Al momento de producirse más citocinas, estas citocinas van a empezar a hacer procesos inflamatorios. Estos procesos inflamatorios nos van a llevar a otras enfermedades. Eso quiere decir que la enfermedad principal ya no es el problema, sino que ahora lo que es el problema son las enfermedades que surgen después de la liberación de citocinas. Entonces, se llama tormenta de citocinas en COVID-19, es el síndrome de la liberación de citocinas, que abreviado sería CRS, lo cual se caracteriza por una respuesta proinflamatoria agresiva en combinación con una respuesta antiinflamatoria insuficiente, lo que acaba siendo un resultado de la pérdida de homeostasis, respuesta inmunitaria. Los factores clave que nosotros podemos encontrar en esta tormenta son los TNF-alfa, los interferones, IL-1 beta, MCP1 y no obviemos la más importante, que es la IL-6. Con respecto al COVID-19, la activación de las células T o la lisis de células inmunes induce a una liberación del factor de necrosis gamma o el factor de necrosis tumoral alfa. Esto conduce a la activación de macrófagos, células dendríticas, otras células inmunes y células endoteliales. Después de la activación, estas células liberan además citoquinas proinflamatorias. Los macrófagos y las células endoteliales producen grandes cantidades de interleucina 6, activando las células T y otras células inmunes y creando un circuito de retroalimentación positivo que da como resultado una tormenta de citoquinas, induciendo la liberación de muchas más citoquinas y también provoca una regulación positiva de proteínas de fase aguda. Los síndromes de tormenta de citoquinas resultantes son heterogéneos, sin embargo tienen características comunes como lo es la desregulación inmune, lo que provoca una hiperinflamación,
fiebre, citopenia, esplenomegalia, hepatitis, coagulopatía y puede provocar una disfunción orgánica multisistémica fatal.